Nunca he hablado de esto con nadie fuera de mi familia. Hasta hoy. Me llamo Carlos y crecí en la selva peruana, en una comunidad a orillas de un río marrón y silencioso, de esos que parecen dormidos, pero en el fondo esconden cosas que es mejor no despertar. De niño siempre escuché historias del Tunche, ese espíritu que vaga por la selva de noche, anunciando la muerte con un silbido agudo que se te mete en los huesos. Decían que era el alma en pena de alguien que hizo mucho daño y que ahora está condenado a caminar entre los árboles, castigando a los que destruyen el bosque o se portan mal. De pequeño pensaba que era solo un cuento para que no saliera de noche, pero una vez crecí, aprendí que en la selva hay cosas que no necesitan que creas en ellas para existir. Esta es la historia de la noche en que escuché al Tunche, y de cómo, desde entonces, cada vez que el viento silba entre las hojas, me pregunto si no será él, buscándome otra vez. Mi pueblo era pequeño, unas cuantas casas de madera sobre pilotes, techos de calamina vieja, gallinas debajo de las casas y canoas amarradas con sogas gastadas al borde del río. No había luz todo el día, solo algunas horas con motor, y en las noches el sonido de la selva era tan fuerte que a veces parecía una sola respiración gigante rodeándote por todas partes. Vivíamos de la pesca, de la chacra y a veces de trabajos para turistas que querían sentir la selva de verdad. En las tardes, los viejos se sentaban en la orilla con un cigarro en la mano, mirando la corriente, y cuando el cielo se ponía naranja, empezaban las historias. Siempre había un punto en común: respeta la selva, no camines solo de noche, y si escuchas un silbido raro, no respondas, no mires, no corras, solo reza. Ahí fue cuando escuché por primera vez el nombre que me acompañaría toda la vida, el Tunche. Los ancianos del pueblo no se ponían de acuerdo en quién había sido el Tunche en vida, pero todos coincidían en algo: no es humano, no es un animal y no es un simple cuento. Unos decían que fue un chamán que usó su poder para hacer daño, para enfermar a la gente y maldecir tierras, y que por eso su alma nunca encontró descanso. Otros aseguraban que era el espíritu de un hombre que mató por odio, que quemó partes del bosque y torturó animales, y que ahora está condenado a cuidar la selva, castigando a todo el que haga lo mismo. Pero todos hablaban de lo mismo, de un silbido. No era cualquier silbido, no era un pájaro, no era el viento, era un sonido agudo, largo, que empezaba suave, casi como si estuviera lejos, y poco a poco se volvía más fuerte, como si se acercara, como si te buscara. Si lo escuchas y no has hecho nada malo, decían, te va a dejar en paz, pero si llevas culpas en el corazón, te va a seguir, y si responde a tu miedo, peor. Yo me reía. Tenía 16 años y creía que el miedo era cosa de niños, hasta que pasó lo de esa noche. En esa época yo trabajaba con dos amigos, Raúl y Julio. Éramos jóvenes, fuertes y sobre todo creíamos que nada podía tocarnos. Un día un patrón de un pueblo cercano nos ofreció un trabajo: entrar más profundo en la selva para abrir camino y tumbar algunos árboles para un proyecto grande, según él. La paga era buena, demasiado buena para decir que no. Los mayores nos advirtieron: esa zona es brava, ahí no se entra por gusto, menos para lastimar árboles grandes. El Tunche se molesta. Raúl se burló. Si ese tal Tunche quiere algo, que venga y me lo diga en la cara, dijo riéndose. Yo también me reí, pero sentí un pequeño nudo en el estómago. Aceptamos el trabajo igual. La primera noche en el campamento fue extraña. Habíamos armado carpas improvisadas con plástico y sogas y encendido una fogata pequeña. La selva nunca es silenciosa. Eso lo sabe cualquiera que haya pasado una noche ahí. Siempre hay grillos, ranas, insectos, hojas, el río, algo. Pero esa noche, por ratos, todo se callaba. Era como si alguien estuviera apretando el botón de mute del mundo. 5 segundos de silencio total, después los sonidos regresaban de golpe, todos juntos, como si también tuvieran miedo. Raúl decía que eran cosas mías. Julio, en cambio, se quedaba callado, mirando hacia el bosque como si algo lo incomodara. En un momento ya tarde, escuchamos un silbido breve muy tenue. Fue tan corto que pensé que lo había imaginado.
¿Escucharon?, pregunté. Fue un pájaro, no jodas, respondió Raúl. En el fondo, yo quería creerle. Al día siguiente llegamos a un árbol enorme, uno de esos que parecen columnas sosteniendo el cielo. El patrón quería ese árbol afuera a toda costa. Julio no se veía cómodo. Mi abuelo decía que estos árboles son casa de espíritus, no se tumban así nomás, murmuró. Raúl se burló otra vez. Tu abuelo no paga nuestras cuentas, este árbol sí. Encendimos la motosierra. El ruido cortó el aire y espantó a los pájaros. Mientras la máquina comía madera, yo sentía algo raro, como si el aire detrás de mí se hubiera puesto más pesado. Hubo un momento en que la motosierra se ahogó, como si algo invisible la hubiera frenado. Raúl la volvió a encender, pero yo no pude evitar voltear hacia el bosque. No vi nada, solo sombras entre más sombras. Cuando el árbol por fin cedió y empezó a caer, sentí un escalofrío que no tenía que ver con el sudor ni con el cansancio. Fue como si todo alrededor se hubiese detenido a mirar. Esa noche el silencio fue todavía peor. Era nuestra tercera noche ahí. El cielo estaba negro sin luna, y el fuego del campamento ya casi se apagaba porque nos habíamos quedado sin leña seca. Raúl roncaba dentro de su carpa. Julio no podía dormir, lo escuchaba moverse. Yo estaba despierto mirando el techo de plástico pensando en el árbol que tumbamos. Entonces lo escuché, un silbido largo, agudo, frío. No venía de cerca pero tampoco de muy lejos. Era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Se me heló la sangre. Por un momento pensé decir, ¿quién anda ahí? Pero recordé las historias. Nunca le respondas al tunche. Si le respondes, te encuentra más rápido. El silbido se repitió, más fuerte. Esta vez sentí clarito que venía del lado del árbol que habíamos tumbado. «Julio, ¿estás despierto?», susurré. «Sí, ¿también lo escuchaste?», me respondió, con la voz temblando. Otra vez, el silbido. No era una melodía, no era un silbido humano normal. Era como si alguien estuviera imitando un pájaro, pero mal, como si no supiera bien cómo suena la vida. Raúl se movió dentro de su carpa. Pensé que se iba a despertar, pero no, siguió roncando. De pronto el aire se volvió pesado, espeso, como si hubiéramos subido a una montaña de la nada. Respirar dolía. La fogata se apagó del todo, aunque todavía quedaban brasas. La oscuridad fue total, ni siquiera veía mi propia mano delante de la cara. El silbido sonó otra vez tan cerca que sentí que me atravesaba. Sentí la vibración en los dientes, en los oídos, en la nuca. Julio empezó a rezar bajito. Yo solo apretaba los puños, y entonces lo escuché. Pasos lentos, pero no de botas ni de pies descalzos. Era otra cosa, un crujir de hojas y ramas, pero sin peso, como si algo caminara sin tocar del todo el suelo. El sonido rodeó el campamento. No veía nada, pero sentía que alguien nos estaba mirando, uno por uno. El silbido cambió. Ya no era solo un sonido largo, ahora era más corto, como una burla, como si estuviera probando diferentes tonos para ver con cuál nos quebrábamos primero. En un momento, ese silencio espeso volvió. Se fueron los insectos, las ranas, todo. Solo quedaba el ruido de nuestra respiración y muy lejos el río. Y entonces, a mi lado escuché una voz. «¿Tienes miedo, muchacho?». No era la voz de Raúl ni de Julio. Era una voz seca, sin edad, sin aire, como si saliera directamente de la madera o de la tierra. No respondí. Sentía las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero no podía mover ni un músculo. Otra vez el silbido, ahora al otro lado de mi carpa. De pronto, todo se calmó. Los insectos volvieron a sonar. Las ranas cantaron. El río recuperó su murmullo normal. Pensé que ya había pasado, hasta que escuché a Raúl. Salió de su carpa malhumorado, insultando, diciendo que no lo dejábamos dormir con nuestros rezos. Yo lo miré desde el interior de la mía, sin atreverme a salir. Entonces lo vi detenerse. Se quedó quieto, mirando hacia la selva, hacia el lugar donde antes estaba el árbol que habíamos derribado. «¿Quién es?», gritó. «Deja de silbar, carajo, que tengo sueño». Silencio. Julio se asomó apenas, y ahí pasó algo que todavía me cuesta describir. Del borde del campamento, donde la luz ya no llegaba, empecé a ver una figura.
Primero fue solo una sombra más oscura que las demás, luego parecía la silueta de un hombre, pero no caminaba como un hombre. No hacía el ruido normal de pasos, era como si se deslizara, como si el cuerpo no tuviera peso. Raúl, en vez de retroceder, dio un paso hacia adelante. ¿Quién eres? ¿El patrón? ¿Estás jugando con nosotros? La figura no respondió. Lo que hizo fue peor, empezó a cambiar. Era como si tomara forma según lo que Raúl esperaba ver. Por un segundo me pareció ver la silueta de su padre, luego la de una mujer, luego algo que no alcanzo a describir. El silbido sonó, pero esta vez no vino de la boca de esa cosa, sonó en mi cabeza. Raúl dio un paso más. Julio gritó, no lo mires, no le hables. La figura se detuvo, giró, o al menos esa sensación tuve, y sentí clarísimo que me miraba a mí, aunque yo estaba escondido en la carpa. Era como si supiera que yo lo estaba viendo sin querer ver. Luego, todo se volvió borroso. Sé que Raúl cayó al suelo, sé que Julio se desmayó. Yo no recuerdo el momento exacto en que perdí la conciencia. Solo sé que el último sonido que escuché antes de quedarme en negro fue el silbido, justo al lado de mi oído. Desperté con la luz del día golpeándome la cara. Tenía la ropa húmeda, el corazón acelerado y un dolor de cabeza insoportable. Salí tambaleando de la carpa. Julio estaba sentado en el suelo, pálido, agarrándose la cabeza con ambas manos. «¿Raúl?», pregunté. No respondió. Raúl estaba unos metros más allá, tirado boca arriba, con los ojos abiertos, pero la mirada perdida en el cielo. Respiraba, pero algo en él no estaba bien. Lo llamamos varias veces. Tardó en reaccionar, como si hubiera estado muy lejos y lo hubiéramos traído de golpe. Cuando por fin habló, no lo hizo como siempre. Su voz era más baja, más apagada. «Tuve un sueño raro», dijo. «Mi papá vino por mí. Me decía que me fuera con él, que aquí ya no tenía nada que hacer». Nos miró, pero parecía no reconocernos por un segundo. Ese día, ninguno quiso seguir trabajando. Le dijimos al patrón que nos sentíamos enfermos y volvimos al pueblo. Después de esa noche, Raúl no volvió a ser el mismo. Dejó de bromear, de reírse de todo. A veces se quedaba mirando la selva, callado, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. En las noches, decía que lo despertaba un silbido, siempre el mismo. Empezaba lejos y se acercaba poco a poco, hasta que lo sentía dentro de su habitación. Su mamá decía que hablaba dormido, que pedía perdón, que repetía que no quería irse al monte todavía. Un día se emborrachó y me confesó algo. «¿Sabes por qué acepté ese trabajo?», me dijo. «No era solo por la plata. Yo ya había cortado árboles antes en zonas donde no debía. Había matado animales por juego. Me burlé de mi abuelo cuando me dijo que la selva no se escucha. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Creo que esa noche no fue la primera vez que el tunche me silbó, solo que recién me tocó escucharlo de verdad». No pasó mucho tiempo. Unas semanas después, Raúl desapareció. Salió de madrugada, según su familia, diciendo que iba a revisar unas trampas en el monte. Nunca volvió. Organizaron una búsqueda. Hombres del pueblo, familiares, hasta gente de otras comunidades se sumó. Encontraron huellas que se perdían entre la maleza. Encontraron ramas rotas, restos de una camisa, pero a él no. Un viejo del pueblo que casi nunca hablaba, solo dijo una frase: «Cuando el tunche te marca, no siempre te mata de golpe. A veces solo te lleva a caminar con él». Desde entonces, cuando alguien desaparece en la selva sin explicación, muchos dicen lo mismo: «El tunche vino por él». Yo seguí con mi vida. Trabajé en otras cosas, me alejé de la tala, empecé a respetar más la selva, no por miedo, sino por respeto y por culpa. Pero algo se quedó conmigo. Hay noches, no todas, pero sí algunas, en las que apago la luz y cuando el silencio se hace muy profundo, lo escucho. Un silbido, lejano, apenas un hilo de sonido que se cuela por la ventana, por debajo de la puerta, por la rendija de mi memoria. No es siempre igual de fuerte. A veces se corta rápido, a veces se queda unos segundos más, como esperando una respuesta. Yo no contesto, no me levanto a mirar.
Solo cierro los ojos y repito en mi cabeza lo que me decían de niño: respeta la selva, no camines solo de noche, y si escuchas el silbido, no lo busques. Mucha gente dice que el tunche es solo un cuento, una forma de meter miedo a los niños para que no se pierdan en el bosque, y tal vez tengan razón, tal vez sea eso. Pero en la selva las historias no se inventan porque sí, nacen de algo, de alguien, de un sonido en la noche que nadie supo explicar. Yo no puedo probarte que lo que viví fue real. No tengo fotos, no tengo videos, no tengo nada. Solo tengo ese silbido grabado en la memoria y el recuerdo de un amigo que se fue una madrugada y nunca regresó. Tú puedes creer que fue paranoia, que fue sugestión, que fue cualquier cosa, pero te voy a decir algo. Si algún día te internas en la selva peruana de noche y de repente todos los sonidos se apagan al mismo tiempo, si el aire se vuelve pesado y entre la oscuridad escuchas un silbido largo, agudo, que parece venir de todas partes, no lo contestes, no lo imites, no lo busques, porque puede que esa noche no seas tú quien está caminando por la selva. Puede que sea el tunche y que solo esté esperando que le demuestres que no respetas el lugar que pisas, y en la selva, quien no respeta, paga, tarde o temprano.